Buenas noches. Esta noche tenemos el gusto de que nos acompañe Silvia Weinstein. Silvia es psicoanalista de la Escuela Freudiana de Buenos Aires desde su fundación. Me comentaba ahorita que fue el grupo que constituyó Oscar Mazzotta y se constituyó un poco en torno a él. Y también ha participado Silvia en los encuentros latinoamericanos desde el primero que se realizó en Caracas. Y es supervisora clínica en diferentes hospitales de Buenos Aires. Ha escrito varios libros, uno que se llama Adolescencia, una lectura psicoanalítica, y otro que se llama Los discursos y la cura, y el más reciente, que es el que nos convoca hoy, el de los 3 tiempos del despertar sexual, en el que plantea pues algunas tesis, digamos, novedosas con relación a este asunto de los despertares sexuales. Entonces, bueno, le damos las gracias a Silvia y a ustedes por venir, y bueno, le doy la palabra. Okay. Bueno, muchas gracias por la invitación a estar en este espacio. Y bueno, voy a intentar transmitirles lo que ha salido en este libro, Los 3 tiempos del despertar sexual, pero está relacionado con muchos años de trabajo, un recorrido teórico y sobre todo clínico. Yo se lo dedico el libro fundamentalmente a mis pacientes, de los que de quienes aprendí casi todo lo que puedo saber o transmitir sobre el psicoanálisis, además de mis maestros. Voy a tomar agua desde acá porque estoy con... Bueno, tal vez les sorprenda a ustedes que yo ya en el título aparezca 3 tiempos del despertar sexual. ¿Por qué digo esto? Porque ya Freud nos habló en los textos de los 3 ensayos de los 2 tiempos del despertar sexual. El primero en la infancia, el segundo en la pubertad. Lo que sucede es que cuando yo empecé a investigar el tema del despertar sexual en la adolescencia, que era el tema que más me interesaba en ese momento, no fue solamente desde la práctica o la experiencia del análisis con adolescentes, sino fundamentalmente desde la experiencia del análisis con pacientes que yo me atreví a llamar de la edad media de la vida. Aquí llamo de la edad media de la vida, más o menos para poner un tiempo, a partir de los 50 años. Y fue a partir del análisis con estos pacientes que me hicieron pensar acerca de qué es lo que ocurría en la pubertad, porque cuando hablaban, en su discurso aparecía cómo había sucedido, cómo se habían iniciado en la sexualidad en la pubertad. Lo cual, yo que estaba investigando fundamentalmente el tema de la adolescencia, que es lo que está en este libro en coautoría con Enrique Millán, empecé a pensar y empecé a descubrir, yo diría a la manera del hallazgo, que había un tercer despertar. Ahora, nosotros sabemos que desde el punto de vista del psicoanálisis, y esto lo quiero aclarar, el tiempo, la temporalidad, es un concepto que no tiene que ver con el tiempo cronológico, lo cual no quiere decir que tiene que ser descartado, porque el tiempo cronológico existe. Entonces, me parece, ya desde Freud habló que la temporalidad que él encontró a partir de la investigación sobre el inconsciente, desde la práctica y en transferencia, es que, y sobre todo cuando él trabajó el tema de los sueños,
es que la temporalidad subjetiva no pasa por la cronología ni la evolución, sino pasa por ese concepto que él llamó nachtraglich, y que en francés es el après-coup, y que nosotros en español podemos decir con retroacción. Es decir, ¿esto por qué? Porque lo que sucede con el ser hablante, y voy a entrar ya en el concepto de pulsión, lo que sucede con el ser hablante, cuando digo ser hablante o parletto, como se dice en francés, es que es un ser marcado por el lenguaje. De ahí que no se maneja por ningún instinto, y por eso Freud hizo una diferencia muy importante entre instinto y pulsión. Instinto en alemán lo llamó Instinct y pulsión Trieb. Desde esa perspectiva, los despertares tienen que ver con la pulsión y su relación con los goces, pero no solo con la pulsión, sino con la posibilidad del pasaje de la pulsión al fantasma. Voy a escribirles por ahí, la mayoría los conocen, pero voy a escribir las fórmulas. Esto ya es desde la lectura de Lacan, pero Lacan, digamos, ha leído a Freud. Él dice, ya en el primer congreso lacano-americano, dice: yo soy freudiano, a ustedes les toca ser lacanianos. Eso tiene que ver con la insistencia de él de retorno a Freud, una lectura muy particular y con marcas propias. Entonces voy a escribir la fórmula de la pulsión, que es el sujeto barrado, losange, es esta relación lógica. Si no entienden algo me preguntan, esta relación lógica entre disyunción, conjunción mayor y menor. La fórmula de la pulsión es el sujeto barrado, losange, D. ¿Qué es la D? Mayúscula. Que la pulsión se constituye gracias a la demanda del otro. Quiere decir que un bebé recién nacido, si no se genera la demanda del otro primordial, puede ser la madre, un sustituto, etcétera, etcétera, la pulsión no se constituye. ¿Y cómo se transmite una madre? Ya entro directamente en el tema que quería desarrollar hoy. ¿Cómo se transmite la pulsión? La pulsión. La pulsión se transmite desde un lenguaje. Cuando una madre está frente a su bebé y hace una lectura de lo que ella considera que es lo que le está pasando. No importa si se equivoca o no se equivoca, si llora porque tiene hambre, si llora porque le duele la panza, pero hace una lectura. Y esa lectura tiene que ver con que en esa transmisión lo que transmite, y lo vamos a relacionar con la primera identificación, esto es lo que dice Lacan, pero lo transmite a través de una falta que tiene que ver con la ecuación simbólica que nos legó Freud, que es niño igual falo. Esa equivalencia, niño igual falo, es una equivalencia. Para una madre, cuando su hijo es el falo, estamos seguros que va a ser un hijo psicótico, que ese sujeto va a ser psicótico. Es decir, no es que hay una equivalencia simbólica. Cuando yo digo que transmite una falta, que es la falta primordial, tiene que ver en el campo de la escena edípica con yo lo llamo así, el Edipo de la propia madre, es decir, cómo se inscribió el nombre del padre en ella, si en ella se inscribió la ecuación niño igual falo. Ustedes recuerdan que Freud decía que una hija mujer espera un niño del padre, pero antes tiene que pasar, que tiene que ver con el juego de las muñecas.
Freud dice que en el juego de las muñecas hay dos tiempos. El primer tiempo tiene que ver con que cuando juega a las muñecas, tiene que ver con que ese hijo con el que está jugando, está simbolizando algo, como simboliza el juego, es un hijo que está en relación a la niña mujer con la madre. Como si le reclamara, esto es freudiano, el falo que ella no tiene, pero que la madre tampoco lo tiene, porque es tan mujer como ella. Cuando aparece la decepción que le ocurre a la niña por esta carencia o privación, vamos a decirlo en términos más estrictos, del falo, se dirige al padre esperando un niño del padre. Bueno, por supuesto que todo esto que estoy diciendo no es algo que tiene que ver con la realidad. Son mitos que construyó Freud o ficciones, pero que tienen, como toda ficción, la estructura de la verdad. Transmiten una verdad de la estructura. Bueno, entonces, esta es la fórmula de la pulsión. Pero para la relación del sujeto con el otro, ya sea el otro sexual o el otro social, es necesario contar con un fantasma. Hay un pasaje de la pulsión al fantasma, pero es necesario contar con un fantasma. Que la hipótesis que yo propongo es que el fantasma termina de constituirse, mejor dicho, hay un sellado del fantasma en el tiempo de la pubertad. Cuando digo el tiempo de la pubertad, yo estoy hablando de una posición subjetiva. Obviamente que en la pubertad todo esto no ocurre. Piensen en un chico o chica de 12, 13 años, está más perdido que turco en la neblina, como decimos nosotros. Pero quiero escribirles la fórmula del fantasma. La fórmula del fantasma tiene la misma lógica del losange, pero en relación al objeto A. Yo creo que ustedes deben haber trabajado con Eva, ¿no? La cuestión del objeto. Supongo, porque ella me parece que presentó el libro, sí. ¿No? Bueno, para que se dé el pasaje de la fórmula de la pulsión a la fórmula del fantasma, y digo, la pulsión se constituye en los tiempos de la infancia. Tiene sus tiempos, no es de un día para el otro, y lo que plantea Freud es que el objeto de la pulsión, porque la demanda del otro siempre va a ser una demanda dirigida a alguna parte del cuerpo de su bebé. Por eso el objeto de la pulsión siempre es parcial. No es total, ni es, no es total, no tiene que ver con el todo. Las especies de los objetos, porque, cuando la madre transmite esa falta que yo les decía, que está inscripta en ella, si no está inscripta en ella no puede transmitir la falta, que llamamos la falta primordial, la que está en el origen de la estructura. Esto es más de Lacan que de Freud, porque Freud en realidad en el origen de la estructura puso al padre. Bueno, Freud es el primero de la serie. Estaba diciendo el tema de la falta, perdón, me perdí porque hice la digresión. El objeto es parcial. ¿Cómo? El objeto es parcial y que el objeto es parcial, exactamente, gracias. Esa falta primera constituye lo que Lacan va a llamar el cuerpo pulsional, es decir, constituye al cuerpo como vasija, como agujero, que Lacan lo llama el rian. El rian, el objeto rian, la palabra rian es en francés, quiere decir no la nada de nada, quiere decir la nada de algo. El objeto rian. Si ese agujero se puede constituir como agujero del cuerpo, como vasija, a partir del momento que la madre transmite esta falta, cuando digo la madre puede ser un sustituto. Entonces, ese agujero va a ser posible que todas las especies de objeto, oral, anal,
escópico, bueno, Lacan agrega el de la voz, o sea, el objeto invocante, eso es de Lacan, no es de Freud. Todos esos objetos pueden tienen la opción de caer por ese agujero primordial. Entonces, si bien la fórmula es sujeto, Losange D, y la D es la demanda del otro, sin la cual no se puede constituir la pulsión, el objeto que se le demanda ser al niño es el mismo objeto que luego, porque siempre va a haber una primacía de todas las especies de objetos, es el mismo objeto que luego vamos a encontrar en el fantasma. Pero en vez de ser objeto de goce, va a ser en el fantasma objeto causa del deseo. Creo que he comprimido mucho la cuestión del primero y segundo despertar. Y una cuestión previa a todo esto, que es algo que podemos escribirlo, no sé si ustedes conocen el círculo de Euler, como un esquema básico, donde si en un lado ponemos el organismo y en el otro lado ponemos el lenguaje, la incidencia del lenguaje en el organismo hace que el organismo se transforme en un cuerpo, porque cuerpo no es lo mismo que organismo, pero es por la incidencia del lenguaje. Y el lenguaje se transforme en simbólico. En la intersección de los dos círculos, lo que queda como resto es el objeto A, del que yo estaba hablando tanto en la fórmula de la pulsión como en la fórmula del fantasma. ¿Está hasta ahora? ¿Cómo se llama el último esquema que hiciste? Euler, se escribe Euler. Gracias. Es un matemático que trabajó con estos círculos para otras cosas, ¿no? Pero Lacan, como sabemos, tomó de otras disciplinas para poder dar cuenta y transmitir de algún modo, que transmitir el psicoanálisis que no sea solamente por la vía del sentido, ¿no es cierto? Entonces esto sería como una especie, las fórmulas, la topología, el álgebra lacaniana, es el modo que Lacan quería transmitir lo real del psicoanálisis y que se aproxime lo más posible a la ciencia. Bueno, nosotros sabemos que lo máximo que llegó a definir Lacan desde el principio de su obra hasta el final fue que el psicoanálisis es una ciencia conjetural y que además tiene su lugar, es un lugar de extraterritorialidad. ¿Qué quiere decir? Que a mí me parece algo muy luminoso eso de decir que el psicoanálisis tiene un lugar de extraterritorialidad, que no pertenece a la ciencia, que tampoco es una disciplina, pero como su valor clínico tiene que ver con la experiencia del análisis, bueno, tiene un lugar que no está ni de un lado ni del otro, tiene un lugar, como él llama, extraterritorial. A ver, voy a hablarles algunas cuestiones relativas. Sí. Lo que entendí es lo del objeto A, en la intersección, ahí aparece el fantasma, en la relación que no, todavía el no. organismo y el lenguaje. No, ese objeto A que cae como resto, como que no entra ni de un lado ni del otro, es el que va a tener un lugar o un lugar determinado en la pulsión, que no es el mismo que tiene en el fantasma. En la pulsión va a ser el objeto de goce, ¿no? Que Lacan ya. Y en el fantasma, causa del deseo.
Pues no es lo mismo. De hecho, ¿por qué digo que es objeto de goce en la pulsión? Porque como sabemos, la pulsión tiene que ver con el circuito de la repetición. Muchos analistas y muchos post-freudianos entendieron la repetición en la clínica como la repetición de sucesos o traumas de la infancia o de la adolescencia o lo que fuese. Pero en realidad el concepto riguroso de repetición es el de la repetición que se da en la pulsión. Ese es el concepto riguroso que lo trabaja casi todo el tiempo Lacan en todos los seminarios. Es la repetición de lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es freudiano. La repetición es ese circuito que se repite por la diferencia entre el goce buscado y el goce hallado. Entonces, como siempre falta algo, en el mejor de los casos, es necesario volver al circuito de la repetición. El fantasma, a diferencia de la pulsión, no pasa por el circuito de la repetición, sino el fantasma, Lacan tiene 2 o 3 definiciones que son realmente excelentes. Una dice, el fantasma, en el seminario de la lógica del fantasma, el fantasma es el recurso del lado del sujeto para responder al goce o al deseo del otro. ¿Qué significa eso? Que el fantasma hace apto el goce para el placer. O sea, se pasa del goce al placer. Lo hace apto al placer. El goce no tiene que ver con el placer. Eso ya lo dijo Freud, es más allá del principio del placer, cuando habló de la pulsión de muerte. Entonces, la pulsión, el circuito de la repetición, bordea al objeto, pero nunca lo puede alcanzar. Digo, en el mejor de los casos, porque en la clínica, por ejemplo, la clínica de la perversión, hay una certeza de que el objeto de goce es alcanzado. Por eso el paradigma del perverso es el masoquista. Lacan lo dice en las últimas clases del seminario La lógica del fantasma, porque el masoquista se reduce en el fantasma al desecho, al resto, pero resto como desecho, como algo para tirar. ¿Y qué es lo que genera en el otro o en el partener? Angustia. No sé si ustedes conocen el libro La Venus de las Pieles, escrito, bueno, el masoquismo viene del apellido del autor, Sacher-Masoch. Sacher-Masoch es una novela que se la recomiendo porque es fascinante. Habla allí de un señor que dijo que se había curado, el libro empieza así, se había curado de una enfermedad tremenda, que era que él buscaba una mujer con ciertos atributos, que son atributos fetiches como las pieles, cierto modo de vestirse y demás, pero fundamentalmente que tuviera el látigo en la mano y le pegara. Y no importaba el dolor, había un goce más bien en ese dolor. Ahora, ¿quién corta el circuito ese? La mujer, Wanda se llamaba el personaje. Lo corta cuando dice, basta, yo no puedo seguir con esto, porque ella se muere de angustia. Ella es una neurótica, una histérica, pero es una neurótica. Él, en cambio, está actuando su goce perverso. Digo, está actuando su goce perverso porque uno no puede creer que de pronto se curó porque ella dijo que basta. No es solamente que ella dijo que basta, aparece un tercer personaje donde que es un pintor, que el pintor le pide a ella que le haga lo mismo, y cuando él ve la escena desde afuera, se terminó el goce perverso. ¿Por qué?
pasa, o sea, seguramente era un neurótico que estaba pasando por un momento determinado, pero es paradigmática la historia de lo que es la estructura perversa. Bueno, de todas maneras, para que se constituya la pulsión, no alcanza solamente con el cuerpo pulsional. Ese que yo les decía que tiene que ver con la transmisión de una falta que produce un agujero en el cuerpo. Cuando digo un agujero en el cuerpo es que el organismo deja de ser organismo. Lacan lo llama corpsificación, cadaverización. Ya hay un cuerpo marcado por el lenguaje. Una cosa más que les digo ya como indicador clínico, por ejemplo, en las enfermedades psicosomáticas hay una parte del cuerpo, porque siempre pasa por una enfermedad, que puede ser cualquiera, pero es una parte del cuerpo que no fue corpsificada, o si ustedes quieren, no fue marcada por el lenguaje en su efecto simbólico. Entonces muchas veces, no sé si a ustedes se les ha ocurrido en la experiencia de ustedes, que uno pide asociaciones a un paciente que viene con una demanda de curación de su enfermedad llamada psicosomática, y rápidamente tienen la respuesta a la asociación. Por ejemplo, esto me empezó a pasar, un eczema en la piel, o psoriasis, o las llamadas enfermedades psicosomáticas. Esto me empezó a pasar cuando yo era chiquito y entonces mis padres, no sé qué. Y uno dice, porque las asociaciones no es que uno las va a tomar así como vienen de una, es decir, pero lo llamativo es que tienen una rápida respuesta que por supuesto no tiene nada que ver con la asociación libre, llamada libre, que quien enseñó mucho acerca de eso a Freud sobre todo, y después nos enseña a todos los psicoanalistas, es la estructura histérica. Ahora bien, estaba diciendo que para que se constituya la pulsión no es suficiente con el cuerpo pulsional. Debe poder constituirse lo que se llama el cuerpo narcisista. ¿Cómo se constituye el cuerpo narcisista? Lo que se llama la narcisización del cuerpo. Es un neologismo porque narcisización del cuerpo. Si el cuerpo no está narcisizado, ¿qué quiere decir? Libidinizado por el otro, sin el narcisismo constituido, tampoco puede, o es muy problemático la relación del sujeto con el otro. Siempre va a buscar un espejo a ver si le arma la imagen, si le arma la imagen, si le arma la imagen. Ahora, este momento del pasaje del cuerpo pulsional al cuerpo narcisista es el que se produce justamente en el estadio del espejo. En el estadio del espejo, Lacan lo que plantea es que el bebé a cierta edad, que más o menos coincide entre los 6, 8, 9 meses, coincide con lo que Spitz, otro psicoanalista, había hablado acerca de la posibilidad de que un bebé pueda ser un sujeto deseante, ¿no? El bebé de pronto ve una imagen en el espejo de él mismo, pero que cree que es otro. De hecho, todos nosotros, cuando nos miramos al espejo, no nos podemos ver del todo, por más que tengamos espejos de estos que están por todos lados. Siempre hay una parte que se nos escapa. Ahora, en el estadio del espejo, como formador del yo, como lo llama Lacan, es posible que se constituya el cuerpo narcisista si hay un instante, porque es un instante donde la imagen que ve el niño es una imagen total, no desmembrada. Ese es un instante.
esa imagen de totalidad que ve en el semejante debe ser, esto es lo que muchas veces uno cuando lee el Estadio del Espejo no lo termina de trabajar, debe ser refrendada por la mirada del otro. Si no hay un otro que confirme esa imagen de narcisismo del cuerpo, esa narcisización o libidinización no se produce. Cuando digo mirada, es una mirada que te miran bien, como te dicen, no que te miran mal. Porque bueno, ahí entra en cuestión, ahí entra otro tema, que es un tema que trabaja Lacan en el seminario de los 4 conceptos a propósito de la pulsión escópica, donde él dice que habla de la mancha. Entonces, todo bebé, digo bebé porque estoy hablando de los tiempos constitutivos, tiene alguna mancha. Ahora, si no es aceptado por el otro primordial, el bebé, con su mancha, ya sea porque lo mira mal, ya sea porque le parece un defecto terrible, ya sea porque tiene conflictos con el partener o el padre del chico y dice igual al padre, pero mal. Entonces, si no lo acepta con su mancha, queda el bebé fijado a esa imagen de unidad narcisista que todo el tiempo lo va a ir a buscar en el espejo. No tiene una cierta... la jerga, una vez un alumno me dijo, no tiene el narcisismo bien puesto. Es tal cual. Bien puesto no quiere decir que él resolvió todo el tema, pero que no tiene que estar permanentemente, eso le pasa a cualquier persona, mirándose al espejo a ver si se reconoce, si le gusta, no le gusta, etc. En este punto sí interviene el padre del Edipo, y si no interviene están las fallas de la constitución de la pulsión, que es el que saca al niño del espejo plano como lugar, y deja un agujero, como lugar de completamiento de la madre. Ahora, Lacan dice, para eso hace falta que una madre, además de ser madre, sea objeto causa del deseo de su partener. Si no es objeto causa del deseo de su partener, digamos, como mensaje de transmisión a un hijo que sabe que él no es todo para la madre, que hay otro que tiene que ver con que a quien la madre mira. Se los puedo decir de otra manera. El Forda, el juego del nietito de Freud, que Freud lo trabaja en el Textos más allá del principio del placer, cuando él, digamos, cambia toda la teoría de las pulsiones, porque el punto, digamos, de inflexión de ese antes y después en Freud es el descubrimiento y el desarrollo de la pulsión de muerte. Y justo ahí da el ejemplo del niño y el juego del Forda. El juego del Forda tiene 3 tiempos. El primero es cuando el niño arroja el carrete, lo llamo el carretel, fuera de la vista de él. Y espera que venga un adulto a recoger. Entonces, el segundo tiempo es que arroja el carretel y el adulto se lo entrega. Entonces, las sílabas de Forda es o en alemán, porque es en alemán está fuera y después vuelve. Y lo más importante, y que debe cumplirse para que se cumpla esto de que no hay universo del discurso, que la falta está en el origen de la estructura, la lógica del no todo, es que en el tercer tiempo, el que se esconde detrás de un papel o de una tela es el niño. Es el niño que, ¿vieron ese juego que dice, no está el nene, acá está el nene? Bueno, ese es el tercer tiempo del juego del Forda, donde pone a prueba al otro
acerca de su propia desaparición. Si el otro va a soportar que él no venga a taponar su falta. Es otra manera de abordar, por lo menos yo lo abordé así, la cuestión de las fallas de la constitución de la pulsión y para que ésta se constituya normativamente. Cuando digo normativamente no es normal, son tiempos necesarios para después, en la pubertad, pueda empezar a constituirse y terminar sellándose un fantasma. Bueno, yo pensaba traer, me parece que no me va a alcanzar el tiempo. No, pensaba traer un recorte clínico de esto, pero en un paciente adolescente, pero donde este tema del tercer tiempo del FORDA no se cumplió en él. Entonces, para hablar del pasaje de la pulsión al fantasma, para que sea posible ese pasaje deben cumplirse estos tres tiempos de la pulsión, o si ustedes quieren, las 3 identificaciones. Todo esto se supone que se constituye en la infancia. Ahora, muchas veces cuando digo infancia es el tiempo que nosotros lo pensamos, incluyendo la latencia, la que Freud llamó como latencia, ese tiempo de corte entre la infancia y la pubertad. Bueno, para que decía que se tienen que cumplir las 3 identificaciones. Se los digo rápido. La primera identificación es a lo real del otro real. Lo que inscribe esta primera identificación es el falo simbólico. Entonces, la primera identificación es a lo real del otro real. La escritura el efecto de dicha identificación es el falo simbólico. ¿Qué es el falo simbólico? Es el que tiene que ver con el falo castración y que es aquel que permite o da la posibilidad o resulta en la ley del deseo. La segunda identificación, que es a lo simbólico del otro real, acá sí entra el padre de Edipo, arroja como letra, como efecto, el rasgo unario, que podríamos escribirlo como S1. Ese S1 que después va a tener, mejor dicho, en la lógica del significante tiene relación con un significante, lo que representa para otro significante, el rasgo unario, al sujeto. Y la tercera identificación, que es a lo imaginario del otro real, y esta me interesa acentuar, arroja como resultado el falo negativizado. Digo que me interesa acentuar porque es lo más importante de la posibilidad de constituir un fantasma, y es que el otro, además de donar al sujeto el falo, el rasgo unario, debe donar sus propios velos. Cuando digo velos es tratar de abstenerse de sus propios goces. Eso que no se dice, no se muestra, no lo digo como algo superyoico, sino como algo constitutivo algo constitutivo de la pulsión, pero para que después pueda producirse el pasaje al fantasma. Esta cuestión del velo tiene que ver fundamentalmente con la pulsión escópica. Esto lo desarrolla Freud en Pulsiones y sus vicisitudes, cuando habla de los 3 tiempos de la pulsión. Voy a tomar el de la pulsión escópica, porque es la que fundamentalmente hace a la imagen del cuerpo. El primer tiempo es mirar. El segundo tiempo es ser mirado. Y el tercer tiempo, pero para eso hay que contar con un velo, con una pantalla, con una vestimenta, con un maquillaje, con el pelo de determinada manera, con las vestiduras suficientes, es la posibilidad de hacerse mirar.
Este tercer tiempo, como ven, porque el primero tiene que ver con posiciones pasivas del sujeto, este tercer tiempo tiene que ver con la posición activa del sujeto, es el acto del sujeto. Bueno, acentúo lo de la pulsión escópica y los 3 tiempos porque los despertares, los 3 despertares, vamos a ver la diferencia, sobre todo entre la pubertad y lo que yo propongo como tercero, tienen que ver con la imagen del cuerpo. Todas las cuestiones que surgen en la clínica como inhibiciones, como síntomas, como angustia, están relacionadas con que siempre la objeción es el cuerpo. Esto lo escuchamos en los análisis de los adolescentes y en los análisis, en todos los análisis, pero digo, en los análisis de los adolescentes que se inician, y lo pongo entre comillas porque la iniciación es mítica también, se inician sexualmente, siempre transmiten que tienen alguna objeción en el cuerpo. De ahí que la adolescencia o el pasaje por la pubertad produzca efectos en la clínica que van desde los brotes psicóticos a lo que llamamos patologías de borde. ¿A qué llamo patologías de borde? Anorexias, bulimias, toxicomanías, alcoholismo. No sé acá en Colombia, pero en Argentina por lo menos, supongo que sí, porque es un fenómeno, ya es en un mundo globalizado y capitalista, esto rápidamente se difunde por todos lados. Los fenómenos que más encontramos son los del alcoholismo, no de las adicciones ni de las toxicomanías. Eso no quiere decir que no las haya, pero el fenómeno masivo, bueno, acá sí, puedo hacer un paréntesis, voy a hacer un recorte clínico. Los padres de una chica de 17 años, hace varios años, me vienen a consultar porque la mamá es analista, el padre es ingeniero. Me vienen a consultar porque la hija menor pidió un analista. Dicen, no entienden por qué pide un analista, porque es la chica 10, tiene 4 hijos. Uno es drogadicto, el otro tiene problemas con la identidad sexual. Bueno, que para ellos era terrible, que todo el tiempo dice que no sabe si es gay o si no es gay, etcétera, etcétera. La tercera, que es una mujer, está con una bulimia feroz. Y ella, la menor, de 4 hermanos, es la chica 10, perfecta. Y no entienden por qué. Yo pregunto, porque en general en el análisis con adolescentes me parece importante tener en cuenta, por lo menos, tener en cuenta la presencia de los padres, porque es un tiempo de la vida donde dependen y no dependen del otro, ¿no? O están en ese momento de ruptura, pero igual dependen, no solo económicamente. Bueno, viene ella en la primera entrevista, efectivamente viene y se presenta como una chica 10. Segunda entrevista, bueno, yo le pregunto, ¿por qué viene? Y ahí empieza a decirme que en el viaje de egresados del colegio secundario, cuando terminó el colegio, además lo terminó, era inteligentísima, lo terminó un año antes que sus compañeros. Todo el mundo tomaba, menos ella. Empezó a sentirse excluida. Y los amigos le decían, pero ¿por qué no tomás? Empezá por un poquito, cualquier cosa, bueno, si no querés, bueno. Ella tenía que sostener el ideal de la chica 10 en el conjunto de esta familia, donde los 3 hermanos mayores, bueno, cada uno tenía un mambo bastante importante. Bueno, finalmente empieza a tomar, pero toma y toma y toma, termina vomitando, y sus amigos le dicen bienvenida al grupo o al conjunto
del sexo, droga y rock and roll. También se inicia ahí sexualmente. Yo le pregunto cómo le fue. Bien. No sé, bien. Bueno, como hablan a veces los adolescentes. Voy a tomar un punto que es importante del relato de ella, o en el discurso de ella. Me cuenta además que primero había empezado a tomar los fines de semana nada más, cuando iba a los boliches, y después empezó a tomar todos los días. Bajaba al bar de su casa, desde los dormitorios del primer piso, bajaba al bar de su casa, al bar digo al living, pero había un bar con mucha bebida alcohólica, y tomaba y tomaba. En una de esas bajadas se encuentra el padre, que estaba tomando ginebra directamente de una botella. Y dice, pero papá, ¿qué hace? Bueno, ahí se entera que el padre es un alcohólico importante, que además todos sabían en la familia, menos ella. Pero además todos iban a esos grupos que por lo menos hay allá, que son de alcohólicos anónimos, supongo que acá también hay, a ver si podía salir de su adicción, porque era una cosa impresionante. Además, ya se había enfermado del hígado, empezó a tener una cirrosis, o sea, era serio el tema del alcoholismo del padre. Entonces ella ve eso y le dice al padre, obviamente con una caída de... Porque para ella todo estaba bien, todo estaba bien. Ella le propone al padre un pacto. El pacto es el siguiente, le dice, mira, yo también tomo, pero voy a dejar de tomar si vos dejás de tomar. Bueno, el pacto ella lo cumple y el padre no. Me olvidé de decir algo importante. Cuando ella empieza a darse cuenta que está tomando mucho, le cuenta a la madre, le dice, mira mamá, ¿sabes lo que me está pasando? Yo estoy tomando alcohol, y la madre le contesta, bueno, pero eso no es nada. Le pasa a todo el mundo un vaso de vino, un vaso de no sé, de Fernet, porque es la bebida que se toma allá por lo menos. No pasa nada. Respuesta que ella no esperaba de la madre. Ella esperaba que la madre... Entonces, una de las cosas que me dijo a mí, como demanda, ya empezaba a ser una demanda loca, por supuesto, que yo le prohibiera tomar. Por eso digo, como que yo hiciera de la madre que no le respondió lo que ella estaba esperando, porque ella estaba esperando que la madre le diga no. Bueno, comento esto porque, bueno, esto trajo toda una serie de desarmonías que ella con ese lugar de chica 10 sostenía, armonías entre comillas, ¿no?, en la familia, y ella dejó de tomar, pero por el pacto que había hecho con el padre. Lo que no le había perdonado al padre fue que el padre no cumpliera el pacto. Por supuesto que se le derrumba la figura del padre, la figura familiar, y ese lugar de ella misma que ocupaba en el ideal, o fantasma, si ustedes quieren, de los padres, que ella era, que no entendían por qué pedía, además la madre es analista. Bueno, eso no importa porque pasan las mejores familias de analistas, ¿sí? Y lo de menos. No entendían por qué ella quería pedir el análisis. Comento esto porque, por un lado, el hecho de pertenecer a través del tomar alcohol al conjunto de los semejantes le empezó a armar una imagen libidinal diferente. Que cuando yo le había preguntado la primera vez, bueno, ¿cómo te fue? Bien, en realidad no había pasado nada, tuvo sexo, pero era lo mismo que nada. Pero le permitió armar una imagen que poco a poco fue configurándose, como en el fantasma de ella, fue configurándose un fantasma para ella, que no pasaba por ser ese objeto ideal de los padres, que en este caso estaba enmarcado como la chica 10, sino que podía empezar a aceptar
cuáles eran los, digamos, agujeros que había en la familia y los propios. Bueno, esto llevó años de análisis, yo se los cuento en 5 minutos, 10, no sé, pero le llevó... ¿Puedo seguir? Sí, sí. Bueno, por eso me puse reloj. Bueno, una cosa más quiero decir respecto del fantasma. El fantasma debe tener la condición de permanecer como fantasma. Es decir, en el terreno de lo imaginario de la fantasía. Cuando se realiza, entre comillas, el fantasma, lo que aparece es la angustia. Les voy a comentar, sí es una viñeta breve. Una paciente que era claustrofóbica, pero claustrofóbica grave. Grave quiero decir, no podía viajar en avión y por su profesión necesitaba hacerlo, no podía ir en ascensores cerrados. Y además, bueno, había toda una relación con la madre, que la madre la había acaparado a ella de tal forma que la llamaba Tro. Cuando yo pregunté por qué la llamaba Tro, porque tenía otro nombre ella, me dijo, porque vos sos mi trocito. Bueno. Encerrada en el goce materno, lo que armó a lo largo de su vida fue una fobia que a ella le estabilizó la estructura. Es cuando decimos muchas veces, como dice Lacan, es como ese cuarto nudo, o donde aparece el nombre del padre bajo la forma del síntoma. Bueno, estaba circunscripto por lo menos a ascensores y aviones. Bueno, la fantasía que ella tenía en sus encuentros sexuales, para poder llegar al placer y demás, era que ella estaba en una cárcel y para que el guardiacárcel la liberara tenía que acostarse con él. Ella se tenía que acostar, era su fantasía. En una oportunidad se encuentra con un partener que la ata a la cama de brazos y por los brazos y las piernas, y no le permite moverse. Bueno, de esa escena ella huyó despavorida, con un ataque de angustia, y cuando yo le digo, pero esta es la fantasía suya, ¿no? En los encuentros sexuales, ahí es donde la angustia se desinfla, porque era una angustia, no angustia señal, era una angustia de esas que se hacen insoportables. Se desinfla eso, y lo traigo como paradigma de una cosa es el lugar del objeto como causa de deseo, que quede enmarcado en el fantasma, y otra cosa es cuando por una contingencia determinada se realiza ese fantasma, ¿no? No porque lo decida la persona, es una contingencia. Bueno, en el libro abordo también la cuestión de los historiales freudianos a propósito de la adolescencia, si bien ni Freud ni Lacan tomaron a estas mujeres como adolescentes, que son Dora y la joven homosexual. Respecto del tercer despertar, como yo les decía antes, investigando acerca de la adolescencia, estoy hablando de muchos años atrás, donde en el lacanismo de esa época no se podía hablar de niñez, adolescencia, adultez. Era como una mala palabra. Había que hablar de sujeto. Es cierto, todos son sujetos. Pero si no pensamos en el cruce entre la diacronía y la sincronía, entonces y esto tiene que ver con la práctica del análisis, cuando atendemos un niño, atendemos un adolescente, atendemos un adulto, los nombro así, no los atendemos de la misma manera. Con los niños se juega, no es que tampoco se los pone en el diván. Con los adolescentes, para que puedan hacer alguna demanda de análisis
uno arma la escena a través del diálogo, porque en general son traídos por los padres, porque los padres están preocupados por un problema de ellos. Salvo esta chica que traje como ejemplo porque se daba cuenta que no la veían ni cuadrada, ¿no? Y encima con la respuesta de la madre. Pero es un caso excepcional. La mayoría de los pacientes adolescentes vienen por alguna mancha que los padres no soportan. Y así viene la consulta. Entonces, cuando empecé a trabajar en mi experiencia y queriendo investigar la cuestión de la adolescencia, que no había nada en ese momento salvo textos sobre la psicología evolutiva que trabajamos con mi colega Enrique Millán, las hipótesis que planteamos, y sobre todo leyendo a la letra el texto de Freud, Metamorfosis de la pubertad, fíjense que lo llama Metamorfosis de la pubertad, no de la adolescencia. Por eso yo les digo que la pubertad no es que tiene que ver con alguien de 12, 13 años que va a constituir un fantasma, se fue contento a la casa, tiene una relación sexual con, si bien desde el punto de vista de lo real, todo es posible, hasta tener hijos a esa edad. La pista, digamos, me la dieron los pacientes que llamo de la edad media de la vida, o mediana, llámenla como quieran. Me encontré con una sorpresa cuando fui a buscar algo de este tema de lo que después llamé el tercer despertar, en Freud y en Lacan. En Freud, en uno de los primeros escritos, a ver si les puedo dar la referencia, perdón, sí. Este es el de Lacan. En uno de los primeros escritos de Freud, que se llama Primeras aportaciones a la teoría de la neurosis, Freud hace referencia a la angustia que surge, y lo llama así, en el periodo climatérico de las mujeres y durante la edad crítica de los hombres. Yo cuando leí eso nunca le había dado importancia, no podía creer, digo, upa, esto me viene bien. Y lo que más me impactó de lo que dice Freud y lo que él subraya, es que dice así, es la última gran elevación de la necesidad sexual. Lo de última me resonó como algo que, ¿qué quiere decir lo de última? Ahora les voy a decir lo que yo pienso, lo que yo leo de eso. Entonces, es lo de última que me llevó a pensar en el tercer despertar. Les leo un parrafito de Freud porque es muy divertido. Dice, hay hombres que pasan como las mujeres por un periodo climatérico y contraen en la época de declinación de su potencia y elevación de la libido una neurosis de angustia. La angustia que surge en la edad crítica del hombre precisa distinta explicación. En este caso, dice, no hay disminución de la libido, después dice otra cosa respecto de las mujeres, pero ahora habla de los hombres. No hay disminución de la libido, pero en cambio tiene lugar, como durante el periodo climatérico de la mujer, un incremento de la producción de la excitación somática tan considerable que la psique resulta relativamente insuficiente para dominarla. Y después dice, en las mujeres, en la época de la menopausia, interviene la repugnancia que la mujer ya envejecida hablaba en esa época a los 40 años, digo para que nos sintamos un poco más, dice, en la época de la menopausia ha de intervenir también la repugnancia que la mujer ya envejecida siente como siente contra el exagerado incremento de la libido. Es sabido, ya esto es en Ensayo sobre la vida sexual y la teoría de la neurosis, es sabido, y ha dado ya mucho que lamentar a los hombres,
que el carácter de las mujeres suele cambiar singularmente al sobrevenir la menopausia y poner en término a su función genital. Se hacen regañonas, impertinentes y obstinadas, mezquinas y avaras. Si lo agarra una feminista, digo, si agarra este párrafo, no lo pueden agarrar a Freud, mostrando por tanto típicos rasgos sádicos y erótico-anales ajenos antes a su carácter. Bueno, en realidad yo les quería leer este párrafo porque yo nunca le había dado importancia, empecé a leer y mirá lo que encuentro. Hay una homologación que hace Freud en relación al periodo climatérico de las mujeres y la edad crítica de los hombres, digo como lo llama él, lo homologa a lo que sucede en la pubertad. ¿Y por dónde lo homologa? Y la verdad que tiene razón. Otra vez aparece la objeción del cuerpo. En el caso de las mujeres, que están envejecidas, arrugadas, con celulitis, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de los varones, preocupados como siempre por el órgano sexual. Por la detumescencia, por la frecuencia, por cuánto tiempo dura, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el discurso médico ha venido en ayuda de estas cosas, de estos síntomas, digamos, pero no tiene importancia eso. Lo que dice Freud es que pasa en este momento de la vida lo mismo que lo que pasa en la pubertad en este punto. En la pubertad hay suficiencia corporal. Por eso yo les decía, alguien de 12, 13 años no solamente puede tener sexo, sino que además puede tener hijos. Desde ese punto, eso no tiene nada que ver con la cabeza, digamos, del puber. O sea, la posibilidad de subjetivar eso. Eso lleva todo un tiempo que yo llamo, que es el que va armando lo que después podemos decir la adolescencia. O sea, que hay suficiencia corporal, pero falta de anticipación. Es al revés de lo que pasa en el infancy, en el estadio del espejo. ¿Vieron que Lacan dice, en el estadio del espejo hay insuficiencia orgánica, porque falta la mielinización neuronal, etcétera, etcétera, pero hay anticipación de lo que va a ser de la imagen, esa que se produce cuando esa unidad del cuerpo, por un instante, por un flash, se inscribe como tal. Bueno, la creencia que hay en relación al tercer despertar, a este momento, no digo tercer despertar, la creencia que hay en estos tiempos de la vida, ¿no? Climaterio y edad crítica, es que de nuevo la objeción está en el cuerpo, por lo que les decía recién. Ahora bien, muchas veces ocurre, hay algo, en las mujeres pasa por confundir muchas veces la menopausia, que de verdad es el término, es cuando se termina la posibilidad de la reproducción, es decir, de tener hijos, confunde eso con la finalización de su sexualidad. Entonces hay una renuncia. Una cosa es la pérdida que se produce en la menopausia, que es todo un duelo que tiene que hacer la mujer. Bueno, hoy parece que mujeres de 60 pueden tener hijos, pero ese es otro tema. Hablo de lo que sucede con el cuerpo y confunden eso con la terminación de su sexualidad. Ahora, una cosa es una pérdida y otra cosa es una renuncia, porque la renuncia es una posición activa. Y en el caso de los hombres, como les decía, hay una inquietud, más que una inquietud, muchas veces produce síntomas hipocondríacos, o sea, hay un desplazamiento de la preocupación por el órgano en enfermedades que crees o supone tener. Al mismo tiempo,
puede pasar exactamente cuando digo al mismo tiempo puede pasar lo contrario. Me acuerdo del caso de un paciente mío que atravesaba ese tiempo de la vida, que tuvo un infarto gravísimo, a punto de morirse, de muerte súbita, etcétera, etcétera. Bueno, cuando se recupera y sobrevive, etcétera, etcétera, lo primero que piensa es que ya perdió su vida sexual. Una contingencia, y no quiero entrar en detalles porque hay algunos casos de los que no puedo hablar, otros que son de hace mucho tiempo y además, como estoy acá en Colombia, puedo decirlo, están en Buenos Aires o en Madrid. Espero que no les llegue. No, pero en este caso no. Una contingencia de la vida le da la posibilidad de un encuentro con un goce que jamás se hubiera imaginado que le iba a ocurrir, y menos en ese tiempo de la vida. Con lo cual lo que obtiene en ese momento es recuperación fálica. Esta homologación entre el segundo y el tercer despertar tiene una diferencia, de todas maneras, fundamental. Todas estas vicisitudes que ocurren en esta edad media de la vida tienen que ver con que la muerte está más cerca en el horizonte. Y esto determina lo que yo llamo la renuncia a la sexualidad. Muchas veces en la clínica, en la clínica con pacientes que pasan por este momento de la vida, uno se encuentra con que pasan cosas, digamos, que son contrarias, ¿no? Como el caso de este hombre que, bueno, tuvo que pasar por esa situación de muerte súbita. Es decir, la conjugación sexualidad y muerte, esa que hablaba Freud después del caso del Signorelli, se desanuda, porque esta proximidad de la muerte en el horizonte, no importa si es dentro de 10, 20, 30 años, no importa. Pero digo, es una diferencia fundamental con lo que ocurre en la pubertad. Por eso digo que es importante relacionar la diacronía con la sincronía. Quiero decir, el tiempo cronológico existe también, las marcas en el cuerpo están, porque tampoco se trata de renegar de ellas. El asunto es, ¿qué se hace con eso? ¿Y qué es lo que puede hacer el analista? Entonces, una de las, podríamos decir, indicaciones para el analista que se encuentra con este tipo de pacientes es si puede rearmar lo que en psicoanálisis es tan importante, que es la mascarada. Eso no quiere decir que en el caso de una mujer se convierta en una, nosotros decimos pendeja, no sé cómo es. ¿Se dicen acá también? No, pero es un término como despectivo, una mujer grande, vieja, como se viste de pendeja. Entonces, ¿cómo dicen? Cuchi Barbie. Cuchi Barbie, ¿por lo de Barbie? Sí, cuchas viejas, bueno, Barbie. Y a un hombre que de pronto se pasa de rosca y empieza a mirar a las minitas, y qué sé yo, se le dice el viejo verde. Acá también. Bueno. Es cuando de todas maneras está desanudada la articulación y conjugación sexualidad y muerte. En este caso es como que la muerte va por un lado y hay un énfasis y una insistencia en suponer que va a alcanzar el goce sexual o social a través de estos disfraces, porque no son vestiduras, son disfraces. Bueno, yo dejaría acá para dar lugar, porque yo me he pasado bastante. Me gustaría que intercambiemos. Ustedes saben una cosa, ¿por qué se llaman despertar? ¿Se pusieron a pensar por qué se habla de los despertares sexuales? Porque hay algo que irrumpe en el cuerpo que hace que alguien, que podríamos decir solamente está, para metaforizar, en el periodo de latencia del que hablaba Freud, de pronto por algún indicador que le da el cuerpo,
lo despierta de ese lugar de monotonía, que no deja de ser valioso, es un tiempo necesario. Escuchamos también de pacientes que en cierto momento, a cierta edad, dicen: yo a esta edad, yo ahora, como escuché el otro día a un señor de 65 años, yo ahora hago lo que quiero. Pero no es que hacía lo que quiere, es como si hubiera dicho: bueno, son los últimos años de mi vida, no voy a seguir solamente cumpliendo con lo que he cumplido hasta ahora en la vida. Y también tenemos que tener en cuenta que otra opción en el tercer despertar es la sublimación. Es decir, algunos pendientes que le quedó a uno en la vida, o porque no podía, o porque tenía que ocuparse de los hijos, o porque etcétera, etcétera, que al sentirse liberados de esa responsabilidad, de pronto deciden ocuparse de oficios o profesiones que no tienen nada que ver con la que estaban ejerciendo hasta ese momento. No hablo de jubilados, bueno, la jubilación es una manera, el término jubilación, no hablo de los sistemas previsorios. La jubilación es una manera de no despertar. Como digo yo, está la opción, y una cosa más, el tercer despertar es contingente, no es necesario la estructura. El primero y el segundo son necesarios. El tercero es contingente, puede que pase, puede que no pase, y no afecta a la estructura. Bueno, me callo. Bueno, te agradezco la pregunta. Justamente una de las cuestiones que ocurren en el tercer despertar, no hablemos, el tercer despertar ya es un despertar, y ya se rearmó un fantasma distinto. Pero lo que sí produce, lo que yo señalaba como marcas en el cuerpo, es la vacilación del fantasma. En ocasiones el estallido del fantasma. O sea, el fantasma no funciona porque la función del fantasma es homeostática, que mantiene cierto equilibrio. Por eso yo decía que es como una defensa contra el goce. De lo que se trata en el tercer despertar, así como en la pubertad, y esto es como un indicador clínico, es ver la opción para el analista, ¿no?, de poder, según la historia, en cada caso singular, de poder rearmar un fantasma, sin el cual no hay despertar. A ver, la pulsión como tal es algo con lo que convivimos toda la vida. Lo que sucede es que, constituida la pulsión, esa sí debe ser constituida en la primera infancia. Y muchas veces el segundo despertar, en la pubertad, lo que falló de esa constitución de la pulsión, en un análisis tenemos la posibilidad de repararlo, pero repararlo en el sentido que dice Lacan, reparar aquello, hacer suplencia de aquello que faltó constituirse o armarse en la infancia, por diferentes cuestiones históricas. Pero la pulsión en realidad la tenemos con nosotros toda la vida. Y el gran empuje es el de la pulsión de muerte. Lo que sucede es que en relación a los despertares sexuales debe estar anudada, para no entrar en las bizarrías, en las cuestiones bizarras, debe estar anudada sexualidad y muerte. Entonces, la pulsión no es que es en la infancia y ya no está más, sino que nos acompaña toda la vida. Son esos goces
repetitivo, porque si no, no nos ocurriría lo de la repetición. ¿Cuántas veces repetimos lo mismo? O como se dice, pisamos la misma piedra. Eso tiene que ver con la pulsión. El fantasma del sujeto, porque no es que el niño no tenga un lugar en el fantasma, lo que pasa es que el niño tiene su lugar de sujeto en el fantasma de los padres, que es esa pregunta de ¿qué soy yo como objeto para vos, referido al adulto? La tesis de la adolescencia, digamos de la clínica de la adolescencia que propusimos en este libro, luego de leer a la letra, como les decía, el texto Metamorfosis de la pubertad, es que en la pubertad se produce en diferentes tiempos, no es de un día para el otro, años puede llevar, se produce el sellado del fantasma. Es decir, ese objeto de la pulsión que el niño se preguntaba, yo que soy para vos, para saber si te colmo o no te colmo, o te hago creer que soy, o no puedo zafar de serlo, en el fantasma es el mismo objeto, pero tiene otro lugar. En vez de ser el objeto de goce de la demanda del otro, es causa del deseo. Y en general, yo digo lo que no es en general, siempre vamos a encontrar que es la misma clase de objeto. Sí, porque hay una prevalencia de un objeto en relación a los goces. Cuando yo digo que la pulsión no dije la pulsión de muerte, que la muerte está más cercana en el horizonte, hay muchas maneras de responder a eso. Desde la ultranegación hasta el ultrasostenimiento de eso, y por eso uno de los síntomas más habituales, o fenómenos, no es un síntoma, son las melancolizaciones en este tiempo de la vida. Son las melancolizaciones, son las resignaciones. Algo así como, ¿para qué si? Cada uno pone su argumento ahí. El fantasma es una defensa en general contra la pulsión, pero fundamentalmente contra la pulsión de muerte. Porque la pulsión de muerte, sobre todo como la lee Lacan en Freud, está desde el inicio. Desde el origen de la estructura está la pulsión de muerte. Por eso yo les decía que en el texto de Más allá del principio del placer, cuando Freud plantea la pulsión de muerte, marca un punto de inflexión, tanto en su teoría como en la conducción de los análisis. Es en 1920. Él ya está bastante cerca de la propia muerte. Muere en el 39, creo. El problema es, efectivamente, tienen una dimensión y un peso y una densidad muy fuerte. Cuando yo les decía antes que no es lo mismo hacer el duelo por una pérdida, por la vía de la renuncia, que darlo por perdido y que, como les decía recién, ¿para qué tal o cual cosa? ¿Para qué tal o cual otra? O una manera de salir de ahí son los llamados fenómenos hipocondríacos. Más allá de las enfermedades que pueden ocurrir en el transcurso de la vida. Pero hay fenómenos hipocondríacos, es cuando las obras sociales o los seguros médicos tiemblan por todas las veces que van a consultar los pacientes de cierta edad. No hablo de las enfermedades, yo creo en la real del cuerpo, hay enfermedades que son tampoco la pavada. Hay enfermedades, sobre todo lo aprendí
trabajando en los hospitales en interconsulta, que yo trabajaba con los médicos, no con los pacientes, y ahí aprendí un montón. Porque también pasé por esa época donde toda enfermedad orgánica era psicológica. Porque un cáncer era una cosa, es el momento del desencadenamiento. Pero además hoy, después del descubrimiento de la genética, no podemos decir esas cosas. Ya en los genes de la genética, los descubrimientos que hizo la genética respecto a los genes que ya están inscritos en el cuerpo y que es como que cada uno tiene una enfermedad de la cual se podría llegar a morir. ¿No? ¿Decís vos? No dije eso. Dije que justamente hay una inscripción, hay un mapa genético que incluso muchos lo hacen con sus bebés recién nacidos porque creo que es en la planta del pie. Yo digo las cosas que he escuchado, yo no soy médica, que vos sí. Bueno, no es el momento en el que uno se va a morir, sino cuál es la enfermedad que va a tener, que tiene un riesgo de muerte. Bueno, sí, puede que no. Lo que se llamaría el desencadenamiento. A ver, yo cuando hablo de contingencia no hablo solamente de las contingencias de la vida que pueden ocurrir. Estoy pensando en la lógica que usa Lacan, sobre todo en las fórmulas de la sexuación, cuando habla de la lógica aristotélica, donde habla de lo necesario, lo posible, lo imposible y lo contingente. Y lo contingente lo ubica ni más ni menos que del lado de las que se dicen mujeres, para desarrollar lo que él durante todos los seminarios, durante toda su enseñanza y su investigación del psicoanálisis, termina llamando el no todo. El no todo está relacionado con la lógica de lo contingente porque reconocer que no todo, y ahí pongan todo lo que quieran, no todo se puede decir, no todo se puede hacer, no todo, porque estamos marcados por la castración. Lo llama contingente porque, bueno, sabemos que hay sujetos que eso no lo admiten, el no todo. Pero lo pone del lado de la mujer, no porque los varones no pasen por esa lógica del no todo, sino que lo que dice Lacan es que la mujer está como más apta porque no está preocupada o digamos ensimismada en la cuestión del órgano fálico. Entonces dice que es como que la mujer tiene una relación más directa con la castración en el otro. De nuevo, no todas, acá lo diría así, no todas. Por ejemplo, cuando Freud dice que las mujeres se vuelven bla, 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 regañonas, de mal carácter, etcétera, etcétera. Lo más fuerte de todo eso es que se ponen en una posición reivindicativa. Reivindican por algo que lo tienen como falta. En esos casos, la lógica del no todo no funciona. Por eso digo, o como dice Lacan, todas las mujeres son locas, pero no del todo. Sí, dice eso en el mismo seminario, después de las fórmulas. Otra vez la cuestión de la lógica del no todo. Que el discurso capitalista y la sociedad de consumo nos invita a creer que el todo es posible. Consumo, 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 consumo y otras cosas. Y el discurso médico estaría también dentro de esos discursos que hablan del todo. Sí. En cuanto a lo que hablaba, bueno, creo que... Sí, yo creo que sí. Sí.
No, es cierto lo que decís, porque la versión, no sé, yo pasé por muchas épocas, digamos, tenemos que tener en cuenta la época en la que cada uno practica el psicoanálisis, como dijo Lacan en el 56 en el discurso de Roma, que el analista que no se ubica en la época cultural, política o social en la que vive, mejor que deje de ser analista. Porque no se trata del individuo. Un sujeto es un sujeto en relación a otro. De hecho, si no se constituye por otro, no es sujeto. El discurso médico, efectivamente, digamos, es parte del discurso capitalista en el sentido de hacer creer que se puede arreglar todo. Por un lado, es como que la muerte es lo que hay que evitar. No hablo de los médicos, estoy hablando del discurso médico. Una vez una médica homeópata me dijo, ¿sabés por qué yo dejé la medicina alopática y me dediqué a la homeopatía? Porque por lo menos en la homeopatía se tiene en cuenta que la muerte es parte de la vida. Lo dice a su manera, porque es médica, pero está hablando de la cuestión de la pulsión de muerte. Un médico, cuando no puede salvar a un paciente, se siente impotente. El recurso, que yo no digo, ojo que hay avances de la medicina que son importantísimos, pero el recurso fuerte que se ha desarrollado, sobre todo en el siglo XX y acá en el XXI más todavía, que es a las técnicas, es un intento de abarcar, vuelvo a decir, yo no lo descalifico, pero es un intento de abarcar por esa vía todo aquel problema del organismo. En general, y los médicos jóvenes, lo que yo he visto, digo, porque trabajé 30 años en los hospitales con médicos. Los médicos jóvenes que se forman ahora están en esa línea. Les cuento un caso, no tiene nada que ver con esto, pero les cuento un caso a propósito del no todo. Me llaman en un hospital, el jefe de clínica médica, y me dice, mira, tengo un residente con problemas, por favor habla con él. Entonces le pregunto, ¿qué le pasa? Me dice, mira, no es que yo lo iba a tratar a él, ojo, ¿qué le pasa con el trabajo que estaba haciendo? Dice, mira, tengo un paciente con cáncer terminal, en 2-3 meses se muere. Yo le digo que tiene cáncer y él no me escucha. Yo le contesto, menos mal que no te escucha. Es un chico joven de la residencia, era un chico joven de la residencia. Bueno, finalmente hablando me dice que él se había formado antes de la residencia en Estados Unidos, en la época, ahora tampoco es así en Estados Unidos, en la época en que te obligaban a decirle al paciente que tiene cáncer terminal, que tiene 2 meses y medio de vida para que pueda organizar, típico de la sociedad americana, ¿no? Puede organizar su dinero, su economía, su distribución con la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, allí hay una ferviente defensa del todo, hasta decir que podés anticipar lo que vas a hacer antes de morirte, pero en esos términos. Como que no... la relación médico-paciente es como tomar al paciente como un sujeto, no digo un sujeto y atenderlo psicológicamente, no, médicamente. Los médicos hoy, sobre todo los médicos jóvenes, casi no tocan a los pacientes, no los revisan, no hacen un examen clínico. El estudio la tomografía tal, el centellograma tal, bueno, salió esto, tenés esto, tenés esto, tenés lo otro. Esta es el remedio, esta es la intervención, etcétera, etcétera.
Bueno, mira, yo me he esforzado. Me he esforzado para que eso pase. Ahora, no siempre con éxito, ¿eh? Pero está muy buena la pregunta, porque la pregunta importante es: ¿para qué sirve el análisis? ¿Cura el análisis? ¿No cura el análisis? Bueno, hay toda una posición de analistas, lamentablemente lacanianos algunos, en varios lugares del mundo, que la palabra cura es una mala palabra. En los escritos de Lacan hay un maravilloso ensayo que se llama La dirección de la cura y los principios de su poder. Pero son esos extremismos que aún se mantienen hoy, no solamente, porque una cosa era al principio, sobre todo, no sé, acá, pero en Argentina, cuando, gracias a Oscar Mazota, él fue el que introdujo una lectura freudiana desde Lacan, por una contingencia de la vida de él. No sé si la conocen. Él tuvo una especie de brote y lo alojó Pichon Rivière. Pichon Rivière era un psicoanalista, psiquiatra, que vivió en Francia y tenía toda la obra de Lacan, los escritos, porque los seminarios, estoy hablando del año 60 y pico, 1960 y pico. Y Oscar Mazota, como estaba en la casa de él, se leyó todos los textos de Lacan, y eso lo salvó. Lo salvó, quiero decir, empezó a armar grupos de estudio. Yo recuerdo que en la facultad tuve una formación que era con psicoanalistas, pero de la internacional, la IPA, allá se llama APA, no sé cómo se llama acá. IPA, bueno. IPA se llama. Que su formación había sido fundamentalmente, por lo menos en la época que yo estudié, kleiniana. Y lo que a mí siempre me llamó la atención fue cómo trabajaban en la transferencia. Todo estaba referido al analista, porque usted hace conmigo tal cosa, porque usted hace conmigo tal otra, porque hace lo mismo que hace con su papá, con su mamá. Bueno, eso es lo que se llama el análisis desde la contratransferencia, porque el análisis no es que el analista no está incluido en la escena de la transferencia, pero es para tenerla en cuenta, no para decirle yo, porque en el análisis hay un solo sujeto. Hay dos personas, pero hay un solo sujeto. Bueno, ya me perdí. ¿A qué venía? Pero empiezo. Producimos el tercer despertar. Claro, venía en relación. Bueno, yo creo que las intervenciones, algunas sugerencias están en el libro, pero básicamente pasan, y vuelvo a decir, a veces es posible y a veces no. Pero fundamentalmente, así como en la pubertad o en la adolescencia, que vienen ese desanudamiento que se produce en la estructura, porque ni lo real, ni lo simbólico, ni lo imaginario está anudado, así anudado como para que funcione como tal. El trabajo del analista es poder llegar a ese anudamiento. Para que se produzca el tercer despertar, el desafío que tiene el analista es poder rearmar o armar primero el fantasma que entra en vacilación y a veces en colapso. Bueno, esto lleva todo un tiempo, no es que uno le dice al paciente vamos a rearmar su fantasma, le vamos a dar una mascarada, vaya al cirujano plástico, hágase esto, hágase lo otro, tome Viagra en el caso de los varones, etcétera, etcétera, etcétera. Sino también hay yo me encontré con algunos analizantes que en este tiempo de la vida pudieron armar el segundo despertar. Es decir, no pudieron atravesar el segundo despertar por X razones y lo pudieron armar ahí. Ahora, uno por la edad cronológica diría que es el segundo o el tercero, pero para que se produzca el tercero, que además es contingente, como digo, no es necesario la estructura, el segundo debe haberse inscrito como tal.
El primero y el segundo son del orden de lo necesario. El tercero es contingente. Es una propuesta, digamos, que vuelvo a decir, fundamentalmente, me lo enseñó la experiencia del análisis. Me olvidé de darles una referencia más, que está hablando de la dirección de la cura y los principios de su poder. ¿Saben que ahí Lacan habla de un paciente del menopáusico? Ya no les digo, léanlo. Él lo llama mi paciente obsesivo menopáusico. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre ahí? Esa es la otra referencia, porque dijiste que había una... Pues, en las de Freud son esta. ¿Y las de Lacan es esta sí, o hay otra? Es esta, que yo bueno, encontré, que es encontraste. ¿Esa? Esa, sí. Y después hay toda una influencia cultural. Por ejemplo, para la religión judía, una mujer termina su sexualidad con la menopausia. En el periodo védico de las mujeres de la India, también. Ahora, yo había leído, cuando estaba investigando este tema, que las indias mojaves les pasa todo lo contrario. Empiezan a tener un valor social, sexual, social y político luego de tener hasta nietos. Y no solamente eso, sino que además son muy atractivas para los hombres jóvenes. Pero ahí no en el caso de... No pasa por una cosa bizarra, Está como estructurado socialmente, culturalmente. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Bueno, gracias. Ha sido muy agradable la charla. Muy interesante.